Soy José Luis Becerra, editor de CIO México, y me da mucho gusto darle la bienvenida a este panel mesa redonda que hemos titulado Hybrid Workplace, seguridad, colaboración y productividad. Un tema muy actual y de coyuntura, porque pues, a consecuencia de la emergencia sanitaria producida por la pandemia, el home office ha sido el modelo de trabajo adoptado por buena parte de las organizaciones donde es posible. Este modelo se convirtió en tendencia y ha roto paradigmas, haciendo que los responsables de áreas de TI comenzaran a pensar en estrategias sobre el modelo híbrido de trabajo. Pues bien, en este panel vamos a hablar acerca de cómo adaptar la fuerza laboral a los requisitos de automatización, digitalización y otras tecnologías en el lugar de trabajo híbrido. Cómo propiciar una nueva generación de soporte de TI que vaya más allá de los SLAs y que mida también la experiencia de los empleados. Y de qué manera se pueden cuantificar los riesgos cibernéticos en tiempos, en términos financieros, y cómo reducir o mitigar tales riesgos. Para adentrarnos en ello, contamos con la participación de invitados especiales. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Yair García Osorio, gerente senior de TI del BBVA. ¿Cómo estás, Yair? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Buenas tardes a todos. Buen día. Gracias. También está con nosotros Rodrigo Rey, director general de Expertal FEMSA. ¿Cómo estás, Rodrigo? Por ahí está Rodrigo. Y Fulgencio Garza, director de soluciones de TI de Cemex, quienes nos van a exponer sus experiencias y puntos de vista acerca de estos temas. También nos acompaña Carlos Patiño, director senior de protección y disponibilidad de datos en Tech Technologies. Federico Beiling, country leader de Unisys México. Y también están con nosotros Alexis Aguirre, director de ciberseguridad de Unisys LATAM. Les recuerdo a nuestra audiencia que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios en el espacio de chat que está en la parte inferior de sus pantallas. Algunos de ustedes han participado en otras ocasiones en mesas redondas como esta y saben que lo que resulta más útil pues son las experiencias prácticas de primera mano, por lo que les agradeceré mucho que nos puedan compartir. Entonces, para comenzar y entrar en materia, vamos a definir o tratar de definir qué es el Hybrid Workplace o lugar de trabajo híbrido. Sabemos que es el sitio donde un profesional desempeña sus actividades, ya sea en su oficina, en su casa, una sucursal bancaria, una fábrica, un aula u otro lugar donde se sienta más productivo. Para iniciar nuestra discusión en línea, les voy a pedir a nuestros tres invitados que por favor nos describan su cargo, lo que están haciendo y sobre todo cuáles son los retos que ustedes tienen ante este escenario de nueva normalidad en medio de la contingencia sanitaria y el trabajo remoto. Comenzamos por Yair García. Gracias, ¿qué tal? Buen día para todos. Pues yo estoy actualmente gestionando todo lo que son servicios de seguridad dentro del centro de datos y evidentemente, pues bueno, traemos pues, varios retos en este contexto, ¿no? Uno de ellos es poder operar, ¿no? De manera similar a como veníamos operando anteriormente, sin tener impactos en nuestra operación. Me parece que esa es la mayor preocupación de todos, en el contexto de que el negocio tiene que seguir avanzando, teniendo los cuidados necesarios para no ser parte de la situación que estamos viendo, que son los contagios y con todo este tema de la pandemia, ¿no? Me parece que dentro de este contexto de mantener una normalidad operativa, representan pues varios temas, ¿no? Uno de ellos es poder tener las herramientas para que las personas puedan trabajar desde su casa, ¿no? Y creo que eso, en eso nos hemos abocado pues todas las organizaciones, muchas empresas, en función de cómo mantener esta normalidad, ¿no? Evidentemente, pues eso implica en muchos casos
moverte a ciertas soluciones, plataformas que anteriormente no las tenías o no se previeron, ¿no? Sin embargo, para el caso de nosotros ha sido de una manera muy transparente, ¿no? Este escenario, porque ya veníamos viviendo con él desde hace algún tiempo. Entonces, pues los retos son mantener la operación. Esto evidentemente implica temas también de gestión de recursos, de personas, donde obviamente hoy esta nueva normalidad nos ha obligado o nos ha orillado a tener un entendimiento pues diferente de cómo gestionamos a nuestros recursos, ¿no? Hoy alguien decía por ahí, pues es que ahora no hay reglas para esta nueva normalidad, ¿no? Y a veces tienes juntas de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Entonces, esto evidentemente es algo que vamos a tener que ir ajustando en la línea de tiempo, pero sin duda son retos, ¿no? Perfecto, gracias, Jair. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir acerca de los retos y los presentes que lo que estás haciendo? Claro que sí, mucho gusto, ahora sí. Miren, bueno, yo soy el director general de Expertal. Expertal nace como el Centro de Servicios Compartidos de FEMSA para las unidades de negocio FEMSA. FEMSA es un conglomerado donde tiene negocios que ustedes conocen, Oxxo, Coca-Cola FEMSA, Solística, etc. Y la naturaleza como en la que nacimos es precisamente ser eso, ¿no? Un centro de servicios compartidos. La pandemia, obviamente, en lo que hacemos naturalmente cambió todo, pero teníamos una ventaja quizás con el resto. De los 1.500 que somos aproximadamente, la mitad, o un poco más incluso, ya estaba trabajando home office, porque el modelo operativo de Expertal fue precisamente empezar con un modelo de gestión que pudiese ser operado en vía remota, desde las casas. Eso facilitaba de entrada el poder tener gente en distintas partes de la República sin necesidad de tener oficinas. Así que eso pues era una ventaja, no lo habíamos pensado por un tema de pandemia, pero eso nos habilitaba que mucho de la infraestructura tecnológica que teníamos para poder hacer esa operación ya estaba lista para eso, ¿no? Entonces, eso facilitó que en su momento el reto principal era cómo nos vamos a casa y de un día para el otro fue posible gracias por lo menos a la infraestructura y a las aplicaciones que ya estaban pues funcionando para un modelo operativo que básicamente era remoto, ¿no? Pero había otros retos y fueron los que las mismas unidades de negocio tenían, ¿no? ¿Cómo garantizamos la productividad de la gente? ¿Cómo garantizamos la productividad de los equipos? ¿Cuál es cómo cambiamos esa cultura a trabajar en remoto, con equipos de trabajo? ¿Cómo hacemos con los equipos de Scrum que ya estaban operando en sprints, etcétera, y que de pronto estaban todos juntos en una sala y al otro día iban a estar en una reunión de Teams o de Zoom eterna? Entonces fue realmente, es una cultura que no existía como cultura en sí misma y había que irla armando. Recién Jair mencionaba el caso de juntas de 7 a 7. Y eso hace que realmente incluso impacte pues en las mismas personas, ¿no? Y cómo hacemos ese balance cuando uno está en la casa. Uno pensaría que era fácil, no era fácil realmente. Y el otro tema que nos llevábamos, que encontramos, era cómo hacíamos con los nuevos colaboradores. Cómo hacíamos, antes era fácil, las reuniones, los onboardings, uno podía estar preparado para recibir una persona, presentarlo a sus compañeros de trabajo, presentar lo que tenía que hacer, podía dedicarle tiempo, tenía a quien acudir, las oficinas, etc. Y ahora no era tan así. Entonces, de pronto tengo colaboradores cercanos que trabajan conmigo que yo no los he visto personalmente nunca hasta ahora, precisamente por esto. Eso también era un reto importante. Pero bueno, ya vamos un año con estos retos y yo creo que ahora lo que está, el reto de ahora es cuál va a ser ese modelo híbrido, ¿no? El que comentabas. Porque hoy es puramente convencional. Nosotros estamos empezando, por ejemplo, con un modelo de 50% de ocupación. El por qué sacamos ese 50% de ocupación, como les digo, es totalmente convencional y vamos a ir aprendiendo a refinarlo sobre la marcha y estaremos
y en una de esas nos daremos cuenta que, por otro lado, el trabajar en remoto tampoco nos ha perjudicado demasiado desde el punto de vista de productividad y desde el punto de vista de los mismos equipos y lo que pueden, los entregables que pueden sacar los equipos. Y por otro lado, ¿cuándo es el mejor momento para usar la oficina? Entonces, eso es digamos, la nueva normalidad es lo que estamos ahora, y aparte la siguiente normalidad es la que vamos a tener cuando ya no exista pandemia, pero ya nos hayamos acostumbrado a vivir en un modo pandemia, en un modo remoto, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante, por favor, Fulgencio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fulgencio Garza, trabajo en Cemex, soy el responsable del área de desarrollo, soporte aplicativo y soporte de usuarios finales, con una cobertura global. Y complementando un poquito lo que decían Jair y Rodrigo, o sea, ya tenemos un año. Yo creo que en los primeros días todos salimos corriendo a habilitar herramientas de colaboración, asegurar que los servicios pudieran estar disponibles. Complejidades como asegurar que los centros de servicio para los usuarios pudieran estar operando desde las casas, ¿no? Habilitar herramientas de comunicaciones unificadas, asegurar la movilidad de los usuarios, habilitándole ya sea sus dispositivos personales o habilitando herramientas de acceso virtual, ¿no? Lo que le llaman el Virtual Desktop. Yo también tenía las mismas preocupaciones y retos que comentaba Rodrigo, ¿no? Al ser responsable de un área de desarrollo, al tener varios equipos Scrum en los que dicen la teoría que tienen que ser colocados, ¿no? Tienen que estar todos trabajando en una misma mesa de trabajo, compartiendo y asegurando. Y en donde desde antes ya traíamos presiones por los mismos equipos de hacer trabajo remoto, ¿no? Yo quiero trabajar desde casa y limitábamos un poco porque no creíamos en el concepto, ¿no? A la mala nos tocó, y creo que al menos en mi caso y por lo que puedo compartir con algunos colegas, pues es algo que ha funcionado bien. La gente se ha acostumbrado, se ha adaptado a trabajar desde casa. Yo recuerdo por allá en el 2009, con la primera pandemia que nos azotó en México, que estuvimos 1 o 2 semanas trabajando desde casa, la situación era diferente. Sí existían accesos de VPN, sí había un porcentaje, 20-30% de la gente con laptops que podían trabajar desde casa. Pero hoy fue completamente diferente, ¿no? Algunos nos agarró en un proceso de migración de servicios a la nube, lo cual nos facilita bastante el poder accesar cosas remotas, accesar servicios remotos. Algunos otros con un nivel de madurez abajo, ¿no? El reto es cómo asegurar que los 25,000 empleados que tiene Cemex, los 25,000 usuarios de IT, pudieran accesar sus servicios, ¿no? Al día de hoy, cerca del 80% del equipo de trabajo sigue trabajando en casa, 100%. El otro 20% no es porque sea trabajo de oficina, sino porque las plantas tienen que seguir produciendo, los productos tienen que seguirse entregando, ¿no? Si lo ponemos de alguna manera, el 100% de los empleados de oficinas estamos trabajando desde casa, ¿no? El reto ahora, pues no es cómo hacer el home office, el reto es cómo evolucionarlo, ¿no? Hacia cómo vamos a ir asegurando que los servicios y la infraestructura y la seguridad asociada a nuestros servicios nos permita un trabajo continuo, ¿no? Un trabajo, como ahorita comentabas, pues es un trabajo híbrido, que no importe dónde estás y no importe qué tipo de dispositivo utilizas, pero tú puedas seguir trabajando con la misma eficiencia y productividad como si estuvieras en la oficina, ¿no? Hasta aquí más o menos mi resumen de lo que ha pasado el último año, ¿no? Además de que pues, muchos estamos muy cómodos a veces trabajando en shorts y con tenis en vez de estar bien vestidos en la oficina, ¿no? Ya lo creo, Fulgencio. Muchas gracias. Bienvenidos todos los que se han sumado a esta transmisión, de esta mesa redonda. Les pedimos, por favor, si tienen alguna sugerencia, algún comentario, alguna pregunta para nuestros invitados, lo pueden hacer en la parte del chat. Comenzamos entonces también. Hemos visto que la crisis del COVID-19 pues
ha acelerado el uso de la tecnología, la digitalización y las nuevas formas de trabajo híbrido que se van a mantener no sé cuánto tiempo más. Pero la pregunta es, ¿cómo se están adaptando las organizaciones a las nuevas tecnologías en medio de esta intensa presión? ¿Y cómo habilitar la fuerza de trabajo a los requisitos de la automatización, la digitalización y otras tecnologías? ¿Nos puedes ayudar, Fulgencio? Sí, claro, José Luis. Fíjate que yo creo que esto tiene varias aristas, ¿no? Pero enfocándonos primero en la arista del empleado, ¿no? De nuestro recurso, el empleado, tenemos que empezar a diseñar nuestros servicios a que sean en donde el centro sea el usuario, ¿no? En donde el empleado pueda accesar cualquier cosa. Ahorita decía Rodrigo, pues yo tengo colaboradores de trabajo que no conozco físicamente, que entraron después del 15 de marzo del año pasado y que la única ocasión que fueron a la oficina fue a recoger su equipo y a lo mejor su pase que no les sirve para nada porque no entran a las oficinas, ¿no? Pero el tema es cómo ir evolucionando y cómo ir diseñando los servicios. Nosotros estamos trabajando en un proceso de renovación de servicios de outsourcing y estamos aprovechando para rediseñar los servicios de IT, ¿no? Hay cosas tan sencillas como el on-site support, en donde el concepto a nivel global está cambiando radicalmente, ¿no? Ahora hablan de bars de soporte, en donde tú llegas a una estación de trabajo, en donde alguien a través de una videoconferencia te ayuda a configurar o arreglar tu problema. O otros conceptos como le llaman los smart lockers, en donde si tu computadora no funciona, tú llegas a tu oficina o algún lugar distribuido dentro de la ciudad, dejas en un locker tu laptop y agarras otra. Ahí mismo la configuras y te regresas a casa, ¿no? Entonces, los servicios, a nosotros que nos toca en la parte de informática, entregar servicios a usuarios, están evolucionando de una manera muy interesante para este tipo de trabajo híbrido. Yo creo que también todos los retos es cómo habilitar, y yo creo que más adelante que platiquemos del tema de seguridad, es cómo habilitar esos servicios en dispositivos que no son de la empresa, ¿no? Y borrando todo el esquema, pues, de que la protección está en un dispositivo de la empresa, a pasar a migrar esquemas de bring your own device, ¿no? Eso es en una forma, digamos, la parte estructural de los nuevos servicios. Cómo habilitar cada vez mesas de ayuda que tengan chatbots de soporte, que tengan inteligencia artificial para poder soportarlos, que ataquemos causas raíces desde un principio para que no tengamos que atender un problema, ¿no? En la otra arista, que no es la parte de soporte, sino es cómo nosotros como TI apoyamos a los usuarios, es pues, toda la evolución, por ejemplo, en los casos de capacitación, ¿no? Empleados que nunca ven a otro empleado, ¿no? Yo platico mucho el caso de una de mis hijas, ¿no? Que entró a trabajar el 15 de marzo por primera vez, no ha tocado las oficinas, no conoce los procesos de la empresa, y creo que tenemos que empezar a adaptarnos a hacer mecanismos utilizando realidad aumentada o realidad virtual para capacitar y cada vez asegurar que nuestros usuarios sientan ese vínculo con la empresa o nuestros empleados sientan ese vínculo, que sientan parte de ella, ¿no? Porque pues, al final el contacto físico ya no existe. Yo no sé si Jair o Rodrigo vean más o menos lo mismo o quieran complementarme. Seguro. De hecho, yo te puedo decir que, por ejemplo, soy un caso de los que tú comentas. O sea, yo entré a la organización en plena pandemia, ¿no? Y evidentemente es un esquema totalmente disruptivo para los que hemos sido de una manera constante pertenecientes a una organización, al contexto tradicional del trabajo, de ir a tu oficina, tus horas, etc. Esto evidentemente viene a fortalecer, incluso a desarrollar habilidades que antes no conocías. O sea, yo tuve que aprender tecnologías y plataformas en una semana porque es el nuevo esquema, ¿no? O sea, hoy los sistemas de colaboración te deben permitir
aportar la fuerza laboral que se requiere para que la organización vaya dando los resultados de la misma manera que como lo venías haciendo anteriormente, ¿no? Evidentemente, esto tiene impactos pues, como ya lo mencionaban anteriormente, o sea, en tu conducta, en tu forma de ser, incluso en tu vida personal, porque no es lo mismo que estés en tu casa a la hora de la cena que estés desayuno, comida y cena, ¿no? O sea, tienes muchos impactos y muchas cosas que desafortunadamente vas teniendo que adaptarte. Sin embargo, en este proceso de adaptación, pues evidentemente la tecnología tiene que coadyuvar a que pues vayas entrando en el mismo contexto que tenías anteriormente, pero sobre todo, pues dar el mismo resultado. Ahora, lo que es una realidad es que para muchos este proceso es más doloroso que para otros, ¿no? Creo que las nuevas generaciones tienen mayor habilidad para el uso de herramientas, plataformas, etcétera. Y pues para los que somos quizás un poco más antiguos, modelo, nos cuesta un poco más de trabajo. Sin embargo, tienes que sumarte a esta nueva dinámica, ¿no? Yo, si me permiten, el otro día les comparto un quote que había leído en un reporte de McKinsey de Satya Nadella que decía que la transformación digital de los próximos 2 años se tuvo que dar en 2 semanas. Y eso es lo que efectivamente pasó. Si alguien estaba pensando en migrar en migrar plataformas de colaboración, empezar a usar algunas plataformas de colaboración, esos procesos se acortaron mucho. Algo que sí estuvo bien de todo este proceso es que dio una plataforma ardiente para poder experimentar esquemas o para poder experimentar soluciones que si no hubiera habido esto, difícilmente lo hubiéramos hecho tan rápido. Y esa excusa o ese pretexto que nos dio para experimentar y para probar, creo que en muchas organizaciones se ha aprovechado muy bien y ha provocado incluso cambios culturales en sí mismo, ¿no? El hecho de, yo digo, hace un año no sabía que existían aplicaciones, o si bien sabía que existía Jira, por ejemplo, nunca lo habíamos tenido que usar, y acá lo empezamos a usar incluso para nuestra propia gestión de trabajo, ni siquiera teniendo que ver con los desarrollos ágiles. Y nos obligó a hacerlo y nos empezamos a buscar ese tipo de cosas. Y creo que esa mentalidad que antes no era necesario hacerlo. Ok, te pedimos un poco en la última idea, Rodrigo. No, perdón, no, estaba cerrando, estaba diciendo que se permeó la idea en los equipos y eso permitió que se hagan cosas o que se animen a hacer cosas y a probar cosas que antes era mucho más difícil y que en una operación estable pues no había una excusa, un buen pretexto para hacerlo. Claro, perfecto. Muchas gracias. Le doy la palabra a Carlos y también a Federico que quieren aportar. Adelante, Gracias, por favor, José Carlos. Luis. Muy amables a todos, un saludo. Soy el responsable para América Latina de la División de Protección de Datos de Dell Technologies. Bueno, tengo un par de comentarios y una pregunta para nuestros 3 invitados, que no preciso que la contesten de inmediatamente, la pueden ir contestando a lo largo de la sesión, pero bueno, sin duda la pandemia fue un catalizador de una nueva cultura laboral, que es justo el tema que nos trae hoy a la mesa. Como bien lo dijo Rodrigo, empresas que ni siquiera habían contemplado el home office se tuvieron que rearmar y reinventar en cuestión de días para poder atender esta nueva necesidad. Y al mismo tiempo, este tema del home office y del trabajo híbrido, pues no solo evidenció la necesidad de tener internet donde no había internet, sino mejorar el internet en aquellas localidades donde supuestamente había buen internet. Entonces esto ha sido una necesidad absoluta. Fulgencio mencionó bien que el usuario es lo más importante y que han tenido que reinventar aplicaciones y procesos para poder atender sus necesidades, lo que implica una apertura de puertos, de accesos, etcétera, lo que incrementa de gran medida el tema de seguridad. Entonces ahí es donde va mi pregunta. Se estima que en la pandemia se ha incrementado los ataques de cybersecurity en un 600%, y para este 2021 se estima que cada 11 segundos una empresa sufre un ciberataque. Entonces, pues mi pregunta es, a lo largo de la reunión, ¿qué han pensado ustedes para poder cubrir ese potencial riesgo con todo el compromiso que ya conlleva tener a los usuarios listos para trabajar?
Perfecto. Realmente vamos a abordarlo más adelante en esa conversación. Gracias, Carlos. Adelante, Federico. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la audiencia, por la participación. Y soy Federico Belling, General Manager para Unisys en México. Y tomando en cuenta los comentarios tanto de Rodrigo, Jair y Fulgencio, algo que vemos claro sobre la mesa aquí es una necesidad por parte de los colaboradores y de la empresa como un todo de proporcionar que una mejor experiencia de usuario. O sea, prestar un servicio diferenciado, un servicio en tiempo y forma, maneiras diferentes de capacitar, como mencionaba Jair, el Tech Bar o el Tech Café, como mencionó Fulgencio. Entonces, lo que vamos percebendo y identificando en el mercado es esa necesidad de mejorar la experiencia del usuario, claro, cuidando lo que mencionaba ahí, excelente pregunta, Carlos, cuidando la seguridad, cómo permitir que esos usuarios puedan tener acceso a las soluciones, a las herramientas de la empresa con total seguridad. Muchas gracias y vamos hablando en el transcurso de la plática. Gracias a ti, Federico. Mira, ahora me gustaría abordar, ya que abordamos el tema de la seguridad, ¿cómo abordan ustedes el aumento de los riesgos en un modelo de trabajo más distribuido que estamos viendo ahora? Están adoptando una arquitectura Zero Trust, cero confianza, pero proporcionando a los usuarios finales un acceso Full Trust. Fulgencio, ¿nos puedes ayudar con ello? Sí, sí, gracias, José Luis. Mira, yo en algún tiempo estuve en el área de seguridad de Cemex, ¿no? Y aunque no conozco ahorita toda la evolución que ha pasado en los últimos 3 o 4 años, pues percibes que pasan cosas, ¿no? Y les platico desde mi punto de vista lo que me pasó y luego les explico un poquito lo que ya he tenido oportunidad de charlar con mis colegas, ¿no? Pero de repente las mismas restricciones de navegación que yo tenía en la oficina, me las trasladaron a la computadora aquí en la casa, ¿no? Entonces, en aquel tiempo eso le llamábamos el perímetro, ¿no? Pues mi perímetro es mi centro de cómputo, lo tengo protegido y pues ahí me aseguro. Pues ahora el reto es cómo voy ampliando el perímetro o cómo voy haciendo pequeños perímetros o microperímetros en los diferentes puntos de acceso, ¿no? Entendiendo un poquito más el proceso y hablando del Zero Trust, que si tú vienes de un Full Trust y que te quieres ir a cero, le vas a pegar a tus usuarios. Porque en eso, el incrementar las reglas de seguridad o incrementar los controles, siempre se pagan justos por pecadores y se corta servicios que no debieras de cortar, ¿no? Entonces, si hablamos en que donde están tus datos, hablando del tradicional centro de cómputo, debe ser un lugar Zero Trust, en donde debes de tener tus perímetros bien establecidos y toda tu seguridad bien establecida, hablando de tus controles de acceso de red, los famosos NAC, el poder incrementar la parte de multifactor authentication, el poder robustecer tus directorios activos, el poder también robustecer tus VPNs. Y con la forma acelerada que lo que íbamos a hacer en 2 años, Rodrigo, que ahora nos tocó hacerlo en 2 semanas, pues es como agregas controles a tu siguiente capa, que es la nube. La mayor parte de nuestros servicios están ahí y es como de una forma acelerada en tu nube empiezas a meter controles, empiezas a meter dispositivos como IPS o firewalls aplicativos que te permitan mover ese perímetro hacia la nube. Y dices, bueno, pues yo tendré a lo mejor 200, 500 servicios para mis usuarios en la nube, pues yo tengo otros 500 perímetros. El reto ahora fue mover esos perímetros hacia tus 25,000 o 30,000 dispositivos controlados de PC, ¿no? Y es como empiezas a proteger ya lo que le llamamos el endpoint, o sea, como el punto final de acceso, que es una tableta, que es un
que es un celular o que es una computadora, tenga los controles y las protecciones necesarias para evitar lo que ahorita nos comentabas, la pregunta que nos hacías, Carlos, es ¿cómo hago para que pues, no pierda los datos, ¿no? O sea, ¿cómo hago para proteger ese punto de acceso o punto de salida, dependiendo como lo quieras ver, ¿no? Y que nos permita pues, ya no pensar en que tu seguridad es tu centro de cómputo y ahí metes todos los controles, sino es cómo vas subiendo esos controles más hacia los siguientes niveles, ¿no? Y hablando también un poquito del tema de seguridad y el que tuvimos que tener internet en donde no tuviéramos, pues a mí me da risa porque pues ya en las casas tenemos que poner un centro de cómputo, ¿no? Yo tengo aquí dos Wi-Fi diferentes, una para mis hijas y otra para mí. Tengo 3 o 4 UPS, tengo repetidores por todos lados, o sea, que al final lo que yo tengo para poder trabajar y ellas tienen para poder trabajar o estudiar, pues es lo que la oficina normalmente me provee, ¿no? Entonces, como también tanto en la parte personal como en la parte de la función que nos toca ejercer como informático, pues es cómo vas incrementando esa seguridad, pues la parte física y la parte de datos. Perfecto, gracias Fulgencio. Alexis, por ahí me había pedido. Sí. Adelante, Alexis. Sí, muchas gracias. Bueno, así como dice Fulgencio, bueno, primero presentarme, soy director de seguridad de Unisys para América Latina y un gran placer estar con ustedes. En realidad, es como dicen todos, o sea, ¿dónde están las joyas de la corona? ¿Dónde están ahora almacenados las cosas, los activos más importantes de la empresa? Antiguamente estaban cerrados en un perímetro y ahí lo tendríamos muy bien cuidado y muy bien guardado. Ahora, a partir del momento, como fuimos todos obligados, como todos comentaron, a partir de la pandemia, moverse muy rápidamente a la nube y todos los trabajadores a sus casas, ¿cómo quedó la protección del perímetro? ¿Dónde es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro? Entonces, como dijo Fulgencio, es muy importante ahora poner la seguridad en cada microperímetro donde esté la data, sea en la nube, sea en los data centers propios o depende de aplicación para aplicación. Y claro, no hay que proteger apenas un lado de la moneda, o sea, datos y el usuario o identidad del usuario son dos lados de la misma moneda. No saco nada con proteger súper bien por un lado los datos y dejar por el otro lado los usuarios con identidad débil, sin autenticación biométrica, por ejemplo, o con autenticación simple. O sea, uno tiene que empezarse a preocupar si la persona que tiene acceso a los datos es quien dice ser, y por otro lado, si los datos están bien protegidos. Entonces, todo esto con una arquitectura Zero Trust se hace posible. Ese sería mi comentario. Perfecto, Alexis. Muy bien, gracias. Estamos ya viendo algunas preguntas, las vamos a ver un poquito más adelante, pero sí quisiera abordar el tema de ciberseguridad. Algo más práctico también es cómo podemos cuantificar estos ciberriesgos en términos financieros y qué medidas se pueden tomar para reducir o mitigar estos riesgos. Por ahí comentabas algo. Rodrigo, ¿nos puedes ayudar con ello? Sí, claro, con mucho gusto. Siempre fue un tema ese, ¿no? Pero el lado bueno de que los ataques cibernéticos se hayan incrementado con el tiempo y más en la pandemia, eso hace que los C-levels entiendan ya muy bien el riesgo en el que estamos todos ante ataques, ¿no? Además, los mismos atacantes se volvieron muchísimo más sofisticados y hace que el perímetro, ni siquiera toda la infraestructura que uno pueda poner para proteger el perímetro, hace que sea suficiente hoy. Nos ha pasado, y les ha pasado mucho, supongo, de recibir correos electrónicos de fuentes que parecen confiables, con información privilegiada, que hablan de algo, por ejemplo, de algún proveedor, que sabemos que es proveedor, que viene con un sufijo que parece, que a simple vista pertenece a ese proveedor, que pide un pago o de un C-level con una dirección de correo muy similar, pero realmente es una dirección de correo externa. Entonces, eso me refiero con ataques mucho más sofisticados, y cualquier trabajo que se haga sobre el perímetro hace que sea
a veces inútil, ¿no? Y todo porque si uno tiene una organización como la de Fulgencio, con 25.000 usuarios, o en nuestro caso, que tenemos, no sé, 80.000 usuarios, con acceso a un dispositivo, y que pudieran perfectamente caer en alguna trampa más o menos elaborada, es un puerto de entrada inmediato para un atacante, ¿no? Entonces, hoy creo que Carlos mencionaba la proporción o la cantidad de ataques que hubo el año pasado, y la cantidad, habría que ver el porcentaje de ataques que corresponden ante medidas imprudentes de los usuarios, más que a una entrada de un breach específico de la infraestructura, ¿no? Entonces acá yo veo dos cosas. El primero es cómo trabajamos sobre la cultura y el costo sobre el trabajar sobre la cultura. La cultura de la desconfianza, ¿no? De cómo tratar un correo externo, qué hacemos si vemos un correo que parece sospechoso, que nos está pidiendo algo que, aunque parezca que es nuestro jefe, hacer el double check, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, la aplicación, la implementación de herramientas que, por ejemplo, que implican analytics o machine learning, como las herramientas de SIEM o de User and Event Behavior, y ese tipo de cosas, que por lo menos subvencionan de alguna manera algún problema que pudiéramos haber tenido, por el cual, y más ahora en nuestras casas, por algún movimiento imprudente o por sin saberlo, provoca que dejemos a nuestra infraestructura expuesta, ¿no? Y abramos una puerta. Respecto del costo, de cómo mensurarlo, evidentemente es muy difícil, pero la diferencia, les decía, es que hoy hay mucha historia y hay muchos casos. Entonces uno puede armar escenarios. En nuestro caso, varias de nuestras empresas son atractivas para el caso de los atacantes o para el ataque de ataques cibernéticos. Entonces, ya veníamos con esas historias y podíamos decir, bueno, ¿qué implicó en el escenario tal, en mayo? ¿Qué implicó en noviembre? ¿Cómo se evitó? Etcétera. Y eso hace que cuando uno tiene historia, por lo menos sabe que, mira, el último ataque fue de tanto, el año pasado fue de tanto, y uno puede poner dinero a, bueno, entonces implementar tal herramienta o tal dispositivo o hacer tal campaña de capacitación, pues implica un retorno a la inversión interesante, ¿no? Pero creo que es muy importante la historia, es muy importante la investigación y es muy importante usar las fuentes que hoy tenemos, que de nuevo está tan generalizado, sin olvidar el ransomware y lo que provoca el ransomware en términos de costos a las organizaciones. Eso es una fuente riquísima para poder establecer y poder mostrar a los C-levels escenarios de costos de la inseguridad que pudieran implicar el hecho de no estar protegidos, ¿no? Correcto, Rodrigo, muchas gracias. Carlos, por ahí querías aportar algo. Sí, justo quería comentar. Bueno, evidentemente Rodrigo establece bastante bien el tema de los ciberataques y el ransomware y lo difícil que es cuantificar los costos de este tipo de incidentes. Pero bueno, les comparto algunas estadísticas importantes. Según Accenture, ha clasificado por industria el costo promedio de un ataque de cybersecurity, siendo el sector financiero el más costoso, ¿no? Estiman alrededor de 18.4 millones de dólares, seguido por el sector automotriz con 15.8, el gobierno federal 13.7 y retail 11.4. Solo son algunos ejemplos. Pero lo que es verdaderamente importante es que hoy en día todas las empresas tienen un precio en cuanto a ransomware. Y la razón es porque estamos manejados por aplicaciones y el gran empoderador de la transformación digital es justo el dato, que es lo que estamos protegiendo y lo que se ve comprometido en los ataques de ransomware. Entonces, para dimensionar un ataque es verdaderamente difícil en cuanto a costos, pero siguiendo nuevamente con los ejemplos, les platico que cuando Yahoo fue vendido a Verizon en el 2017, el agente de Verizon se dio cuenta que era víctima de un ciberataque y esto impactó directamente en el costo final de la operación. Nunca se reveló el monto, pero fue sentó un precedente de un costo tangible sobre una empresa que fue vendida y que terminó cobrando menos por un tema de ciberataque. Otro tema importante es que, por ejemplo, se han analizado a 97 empresas del índice Standard & Poor's desde el 2013 para acá que han sufrido algún ciberataque y en promedio estas empresas cuando sale a la luz pública
que han sufrido este tipo de acontecimientos, de entrada sufren en promedio un 2.8% sobre el valor total de la acción, y en casos extremos llega a alcanzar hasta el 15%. Entonces, la reputación es muy importante para las empresas porque es algo muy verídico, que pierden valor, e incluso los mismos inversionistas se muestran reacios a volver a invertir en esa empresa en un periodo de, en promedio, 2 años debido a los ciberataques. Entonces, bueno, es una idea de lo que puede costar un ciberataque, entonces más vale estar preparados. Totalmente, Carlos. Buena aportación y estadísticas. Gracias. Bueno, ya hablamos sobre la cuantificación de ciberriesgos en términos financieros. Ahora, interesaría saber también cómo pasar de una postura reactiva a un enfoque proactivo que se centra en la detección y la respuesta y en el aislamiento dinámico de las intrusiones antes de que se conviertan en amenazas reales, ¿no? De eso estamos hablando un poco en esta ocasión. Me gustaría, Jair, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo se podría ver ese enfoque proactivo? Mira, en mi experiencia me parece que el tema de seguridad, de repente las organizaciones tienden a crear una falsa realidad de la seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente cuando tú pones cierta tecnología, arquitectura, ciertos elementos o componentes dentro de tu ecosistema organizacional para cubrir las necesidades de seguridad, se asume que normalmente con poner la caja es suficiente. Me han tocado ver muchos casos donde incluso me subo a la nube y cuando tú escuchas a un vendor, el que tú quieras, no quiero mencionar marcas, pero hablando del que tú me digas, te va a decir, nuestra nube tiene todos estos elementos de seguridad, tiene todos estos controles, etcétera. Entonces la gente adquiere los servicios y dice, ya estoy seguro. Pongo una capa de seguridad, un firewall, ya tengo protegido mi perímetro. Evidentemente, eso es solo un pedazo del proceso que te ayuda a que la seguridad se mantenga en un nivel adecuado, pero no es lo único, ¿no? Para eso tienes que establecer ciertos criterios y elementos que te permitan monitorear y medir la efectividad y la eficacia del control que estás midiendo, ¿no? O que estás implementando. Pues en este caso pues sí, todas las nubes pueden ser muy seguras, sí, solo si habilitas los controles de seguridad, ¿no? Eso es un hecho. Los configuras, los mides, los monitoreas, los revisas, validas si lo que estás obteniendo es la información real. Por ejemplo, me ha tocado casos donde a veces se confunden ciertos conceptos, ¿no? Oye, es que acabo de poner el 100 y con eso yo voy a recibir todas las alertas de seguridad. No, eso es falso. Eso es algo que tú tienes que configurar, tienes que medir y tienes que validar cuáles son la eficiencia de esa tecnología, ¿no? ¿Cuántas organizaciones tienen puesta una capa de monitoreo en la navegación a Internet, ¿no? Pues creo que casi todas las tenemos. Bueno, la pregunta es, oye, ¿cuánto le das un clic? ¿Cuándo te metes a revisar puntualmente? ¿A qué navega un usuario? Y hacer las ingenierías inversas, es decir, bueno, ya sea que sale, ahora quiero saber a qué está tratando de salir y no puede, ¿no? Etcétera. Ese tipo de cosas son las que normalmente te van a permitir pasar de un modo reactivo, que normalmente la reacción es cuando ya tienes un evento, cuando ya te pasó, cuando ya lo viste pasar y no pudiste hacer nada, y entonces es cuando tienes que voltear a ver, apagar los fuegos, cuando tú deberías de estar viendo esa información con antelación y preparándote para muchas cosas, ¿no? Algo súper relevante es que, y nada más quería yo hacer la connotación con lo que mencionaba Fulgencio hace un momento, y precisándolo, algo que también es muy relevante es el tema de la concientización de los usuarios, ¿no? O sea, nosotros podemos tener toda la arquitectura de seguridad, pero si alguien se da la tarea de ver cómo desbloquear, cómo habilitar, cómo evitar un control de seguridad, seguro lo va a encontrar, ¿no? Entonces,
mucho a veces no es por una mala intención, sino es porque normalmente las herramientas de seguridad se ven como algo que obstaculiza la productividad del usuario. Entonces, oye, pues el usuario no debe de navegar en páginas que pongan en riesgo su máquina. La bloqueas. Pero eso que tú estás bloqueando, el usuario lo ve como algo innecesario. Entonces te dice, ¿por qué me bloqueas? ¿Por qué no me permites a mí operar? O sea, es lo que yo conozco una herramienta, etc. Entonces te puedo platicar miles de casos donde por una muy buena intención de productividad afectaron cientos de máquinas, ¿no? Y cuando te digo cientos de máquinas, hablo de incluso llegar a miles de máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una buena intención, porque vieron una herramienta muy, muy padre, que tiene muy buenos gráficos, que tiene muy buenas ideas sobre la colaboración, y pues resulta que te infectó a más de 3,000 buzones de correo donde tuviste que reaccionar, etc. Pero muchas veces eso el usuario no lo entiende porque no está consciente de lo que está haciendo. Él cree que está generando un valor, cuando en realidad lo que está abriendo es una brecha de seguridad y pone en riesgo no solo su máquina ni la infraestructura a la que tiene acceso, sino la información que reside ahí. Entonces, finalmente, la postura de ser reactivo es sentarte, establecer una estrategia, diseñar hacia dónde quieres llevar los criterios de seguridad y cómo plantearte desde un punto de vista de negocio para enfrentar la realidad de tu organización con respecto a la seguridad. Que insisto, son diferentes capas, es la capa de los recursos humanos, la capa de la tecnología y la capa de los procesos, porque pues con la ausencia de cualquiera de estas tres, me parece que puedes llegar a tener un problema. Tienen que comunicarse, tienen que hablarse, e insisto, la seguridad la tienes que ver como un ecosistema que te coadyuva a manejar los criterios de la organización alineados con elementos de control que te permitan medir y evidentemente esa medición te llevará a una proactividad y quizás anticiparte con antelación alguna amenaza que pudieras ver en el camino, ¿no? Correcto, Jair. Muy Sí, bien. permite nada más comentar, le voy a robar 30 segundos a Jair. Hay un framework de Gartner que se llama CARTA, Continuous Adaptive Risk and Threat Assessment. Y creo que ese es el foco de la parte preventiva. O sea, yo tengo una serie de riesgos y amenazas que me pueden afectar mi seguridad, mis datos, mi continuidad de negocio, pero continuamente tengo que estarlos evaluando. Cuando sale uno tengo que poner controles, como dice Jair, pueden ser controles manuales, controles automáticos, controles con robots, con inteligencias artificiales, o sea, tú vas complementando, pero al final tú tienes que evaluar ese riesgo y amenaza, ponerlo en una matriz en la que te diga cuál es la probabilidad de que suceda y cuál es el impacto en mi empresa si eso sucede, y en base a eso asignar recursos. Entonces, si tu amenaza es muy grande, pues hay que invertirle. O pues hay que ver la forma de mitigarla, ¿no? Entonces creo que es parte de la proactividad, ¿no? Es como en lugar de estar apagando fuegos, pues me aseguro que tengo los mecanismos para que esos fuegos no salgan, ¿no? Y discúlpeme la interrupción. Oh, bienvenida. Gracias, Fulgencio. Federico, ¿querías aportar algo acerca de esto? Sí, sí, sí. Gracias, Fulgencio y Jair. Bastante completa la aportación de ustedes. Y quiero hacer un par de comentarios. El primero, complementando ahí Carlos Patiño, según el Cybersecurity Ventures, en 2021 se espera una pérdida, un impacto por ciberataques de alrededor de 6 trillones de dólares. Es un monto absurdo. Y para él, o sea, 6 trillones de dólares. Y lo que comentaba Jair es importantísimo. No podemos pensar que es nada más un firewall, una aplicación X. Es todo un ecosistema que debemos de trabajar, implementar para que estemos protegidos. La pérdida es enorme. Hoy por hoy el ciberataque es el segundo factor de mayor impacto en el desarrollo, en el crecimiento del PIB global. Entonces, es importantísimo entender que es un ecosistema, buscar soluciones, aplicaciones, hardware
todo lo que pueda apoyar en la protección y adicional a eso, el proceso de concientización. El proceso de concientización es continuo. Es continuo, ¿por qué? Porque el usuario siempre está buscando algo. A lo mejor se va a molestar porque bloqueamos una página. Pero es porque a lo mejor no tiene el feeling, el sentimiento del impacto que puede causar a la corporación, a la empresa, el meterse en una página que va a abrir, a hacer una abertura a un hacker, a un posible cyberataque. Entonces, frente a eso, evaluamos bastante el asunto de cómo proporcionar el acceso a las herramientas de la corporación que permita al colaborador poder trabajar de manera responsable y segura desde donde sea. ¿Ok? Eso es importantísimo entre cada uno de nosotros y las empresas. Gracias, José. Adelante. Sí, y si me permite apenas a complementar algo, por favor, Federico. Adelante. Sí, totalmente de acuerdo y como decía Jair y Fulgencio, en realidad la tecnología es una parte de la solución, no es la única y no puede ser 100% de la solución. Claro. Siempre va a quedar la parte de los procesos y la parte de las personas. O sea, que vimos en la época de la pandemia, que el eslabón más débil era exactamente el usuario y también las entradas por el trabajo remoto. O sea, uno estando en su casa no tiene las mismas protecciones que uno tenía en la oficina. Entonces, obviamente, por ahí se entraron los hackers, se descubrieron ahí más de 400% de aumento de vulnerabilidades en las VPNs, que es el principal método de acceso remoto cuando uno está en las casas. Entonces, realmente es algo, la tecnología puede ayudar y muchísimo y tiene que ser usada, como dijo Fulgencio, como dijo Jair, de acuerdo con la evaluación de riesgo, pero no es la única salida. Siempre va a tener el entrenamiento, la capacitación al usuario y definir muy bien los procesos y revisar la política de seguridad constantemente. Es una tarea que no se puede dejar a cargo 100% a la tecnología. Excelente, Alexis. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ya estamos casi sobre el tiempo, pero les quiero dar espacio a las preguntas que hemos estado recibiendo. Una de ellas es, habla sobre colaboración. ¿Qué herramientas de colaboración, nos pregunta Ricardo, recomiendan para mantener motivados a los colaboradores que están a distancia? Rápidamente, si alguien quiere contestar. Nomás con que... Adelante, si Rodrigo, por favor. Si quieren, a ver, les cuento la experiencia personal, más allá del Zoom y del Teams, que son herramientas que tenemos prendidas todo el día. Creo que a nosotros nos ha traído bastantes satisfacciones trabajar con herramientas tipo Mural o tipo Miro, que permiten colaborar en vivo, en pizarrones digitales, etcétera, ¿no? Y por otro lado, como herramienta de gestión de equipo, yo creo que los que han usado la suite de Jira, creo que es una de las mejores plataformas que uno puede tener precisamente por eso, aunque han aparecido un montón de plataformas que aunque sean a nivel de módulos, uno puede usar precisamente para mantener a los equipos conectados y trabajando con buenos niveles de productividad, ¿verdad? Perfecto. Por aquí nos pregunta Víctor Tinoco, ¿cómo han capacitado ustedes a sus equipos para ser igual de productivos desde casa y mejorar la seguridad de su nuevo lugar de trabajo? ¿Quién quiere ayudar por allí? Con que me indique, por favor. Yo quiero complementar un poquito la pregunta anterior de Rodrigo, porque la pregunta dice, ¿qué herramientas de colaboración recomiendan para mantener motivados? O sea, herramientas como Teams, herramientas como Zoom, como Miro, como Jira, Mural, pues te ayudan a fomentar la colaboración. Pero creo que la parte de mantenernos motivados es responsabilidad de nosotros. O sea, es utilizar el Teams para sentarte a tomar un café con tus amigos, ¿no? Con tus compañeros de trabajo una vez a la semana y algunos pues, mandarles unos tacos los viernes en la mañana y platicar con ellos de cosas que no son de trabajo, ¿no? O sea, estamos todos tan enfrascados en el trabajo que de repente hay que hacer un corte y decir, oigan, hoy nada más vamos a platicar. No de trabajo, no, vamos a platicar, ¿no? Que es el fomentar el famoso pasillo cuando vas por el café en las mañanas o cuando vas y buscas un snack en la tiendita, o sea,
que es parte de nuestra labor el poder mantener un equipo motivado, pero no tecnológicamente, sino por la parte humana nada más. Gracias, Fulgencio. Muy bien, si alguien quiere tomar la pregunta que nos hacía Víctor Tinoco, cómo han capacitado sus equipos para ser igual de productivos desde casa y cómo mejorar la seguridad de su nuevo lugar de trabajo. Adelante. Sí, Rodrigo. perdón, sí. Si quieren, la verdad es que nosotros no podemos aplicar nada para capacitar a nadie porque estábamos igual de perdidos de pronto que el resto del equipo. En realidad, lo que sí sirvió es, empezamos rápidamente a censar de Voice of Employee, ¿no? Entonces empezamos a generar varias herramientas de encuestas para tener, insights rápidos de cómo estaba la gente y que se han mantenido en el tiempo. O sea, todas las reuniones, por ejemplo, reuniones de all hands y reuniones de comités extendidos, de gerentes, etcétera, las empezamos así, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y por qué? Eso por un lado, pero el aprender a ser productivos, la verdad que eso lo hemos aprendido todos en la medida que fuimos trabajando, con todas las dudas que había al inicio, ¿no? Hoy podemos decir que ya más o menos lo conocemos, pero hace un año era imposible capacitar a nadie porque yo creo que muy poca gente sabía hacer esto. Correcto. No sé si me permitas complementar un poquito el comentario de Rodrigo. Adelante, Jay. Mira, yo creo que la pregunta la dividiría en dos, ¿no? Uno es cómo mejorar, cómo ser más productivos y el otro, mejorar la seguridad. A mí me parece importante que las plataformas de colaboración sin duda han mejorado el nivel de eficiencia para ser más productivos. O sea, hoy no necesitas mandar un correo de 20 megas donde antes era una complejidad tremenda mandar una información de esta naturaleza hacia tus colaboradores. Hoy puedes subirlo a una carpeta y esa carpeta tiene acceso desde tu teléfono, tienes acceso desde tu computadora personal, tienes acceso desde tu máquina de trabajo. Eso creo que las plataformas de colaboración han potencializado mucho la productividad que anteriormente no teníamos, ¿no? Y eso se detonó pues, de unos años para acá. En el caso de la seguridad, me parece que es importante que las personas que están trabajando desde su casa sepan cuáles son los riesgos que tienen, porque he visto por aquí algunas preguntas que mencionan, oye, ¿cómo puedo? Yo tengo una máquina personal y quiero saber a qué me expongo porque pues, la compañía no me ha dado elementos, etcétera. Entonces, más allá de si tenemos los elementos o no de la organización, yo diría que la gente tiene que aprender a entender cuáles son los elementos básicos que debe de preocuparse, es decir, pues no contestes correos de personas que no conoces, no des clic en ligas que te mandan porque te ganaste un premio, porque el SAT te está reclamando algún tema, etcétera. O sea, el phishing es el arte del engaño a través del correo, entonces tenemos que estar entendiendo esta dinámica de nuevas amenazas, de nuevos vectores de ataque. Hoy déjenme decirles que la nueva modalidad de estafa es que se conectan a tu teléfono donde tú tienes tus transacciones bancarias, ¿no? Es decir, hoy te hacen ingeniería social, te hablan por teléfono, te dan cierta información tuya, tú proporcionas otra información, te piden que descargues una aplicación, tú la instalas en tu teléfono, la persona se conecta de manera remota a tu teléfono, te pide que tú digites tu usuario y tu password, el usuario ve las cuentas, te dice, vamos a hacer unas pruebas, vamos a hacer unas transacciones ficticias, tu dinero ahí va a estar, y cuando te das cuenta, ¡pum!, te blanquearon tu cuenta, ¿no? Este tipo de cosas son a las que tenemos que estar atentos, tanto en las máquinas como en los teléfonos, porque hoy están susceptibles de que pues, te hackeen, te ataquen, no por el hecho de que sea un ataque sofisticado, es por el hecho de que te están engañando y eso que suena muy atractivo, que suena muy bien, pues simple y sencillamente no lo es, ¿no? Todo aquello que parece bonito, fácil, lo que ves en internet, no lo es, ¿no? Anteriormente en otra compañía trabajaba yo y nos dimos a la tarea de dar
cerca de 11,000 anuncios fraudulentos en México nada más. Entonces, ¿qué quiero decir? Es, pues, nada de lo que parece bonito o de lo que es gratis, nada es gratis, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado y estar pendientes de las condiciones, de la información que estamos previendo, porque a veces pues puede ser la máquina de la empresa, pero a veces puede ser tu cuenta bancaria personal y pues a nadie nos gusta que nos afecten, ¿no? Entonces creo que son las consideraciones que habría que tener y evidentemente siempre pensar antes de dar un clic, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias, Jair. Tomamos una última de una pregunta de Regina Quevedo que dice, y es un usuario final, dice, para los que no estamos protegidos digitalmente por nuestra empresa o por algún empleador y tenemos nuestro propio equipo de cómputo, ¿qué medidas podemos tomar para estar protegidos de ciberataques como el phishing? ¿Hay posibilidad de que nos protejamos personalmente con herramientas de inteligencia artificial o de machine learning? ¿Quién le puede contestar? Pues mira, si me permiten nuevamente Sí. la palabra, yo creo que hay cosas mucho más básicas, ¿no? O sea, una ingeniería artificial no te va a proteger de un phishing, ¿no? El phishing, vuelvo a insistir, es un tema de conciencia. Si te llega un correo de alguien que no conoces, pues evidentemente desconfía, ¿no? Hoy se da mucho la suplantación de identidad. Entonces, oye, pues asegúrate que el dominio de donde te está llegando el correo sea el verídico, ¿no? O sea, seguramente muchos de ustedes han recibido de tu cuenta de Amazon tiene problemas y te llega la notificaciones Amazon. Ah, perfecto. Si tú habilitas bien, si te fijas bien en el sender, te darás cuenta que es una cuenta falsa, ¿no? Entonces, asegurémonos de que cuando recibamos información que nunca pedimos, pues asegurémonos que sea la entidad correspondiente. Y dos, hay elementos súper básicos que te ayudan con un nivel de protección importante. Pues uno es tu antivirus. Dos, tus parches de actualización, ¿no? Son dos elementos súper vitales, importantes, que debes de tener en una máquina. Ahora, si estás utilizando tu teléfono, asegúrate de que cuando te llegan SMS con URLs que pudieran parecer sospechosas o de lugares que no conoces o de números que no conoces, pues no des clic, bórralos y no hagas caso a cosas que parecieran ser muy atractivas, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es que la conciencia empieza por uno mismo, la educación de las personas tiene que estar basada en un criterio de desconfianza, porque de lo contrario, puedes abrir la puerta a algo donde no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hoy aceptamos en redes sociales donde esas personas, pues no las conozco y no sé qué intenciones tengan? Y posteriormente vienen temas de extorsión, vienen temas de que te están siguiendo, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos, con la formación que tenemos en Internet, pero sobre todo con las consideraciones de información que tienes en tu máquina. Entonces, descargar películas de sitios que no conocemos, acceder a redes que tampoco entendemos muy bien, pero que me dijeron que el amigo, no sé qué. Yo creo que es importante que la gente entienda, nada en Internet es gratis, todo cuesta. Y te puede costar tu información, te puede costar tu cuenta bancaria o te puede costar algo más, ¿no? Pero lo que es importante es, en Internet, nada es gratis, ¿no? Perfecto, Jay. Muchas gracias. Perdón, tenemos que casi finalizar nuestra emisión. De veras, todas las aportaciones que han hecho ustedes de manera responsable, abierta, participativa, exponiendo sus experiencias prácticas. Yo quisiera pedirles a nuestros invitados que brevemente hicieran algún comentario adicional de lo que han expuesto. Comenzando por Fulgencio, por favor. Además del agradecimiento a José Luis y el equipo de Unisys y de Dell, voy a recalcar lo que ahorita decía Jair. Nadie nos va a regalar dinero por teléfono, nadie o sea, desconfíen de todo el mundo, ¿no? Y es lo que yo le digo aquí a mi familia, o sea, si no conoces, no le des clic, no entres, ¿no? Pues como es la seguridad, es como tu seguridad física, ¿no? En la calle no socializas con alguien que se ve feo, ¿no?
Entonces, pues tampoco lo hagamos de manera digital. Cuidémonos y cuidemos a nuestra familia, ¿no? Perfecto. En resumido, Fulgencio. Le doy la palabra ahora a Rodrigo Rey, por favor. Sí, claro, y de nuevo reitero también, me sumo al agradecimiento a ustedes, CIO Magazine del Unisys. Y, o sea, es lo mismo, pero si quieres en el paraguas más amplio de la cultura de la seguridad, ¿no? Y es mejor estar con exceso de prudencia en todo y que ser excesivamente o que ser un poco confiados, incluso con la información, ni siquiera con la información de senders falsos o externos a nosotros, incluso con mensajes que pudieran parecer sospechosos que vienen de gente que pudiese ser un sender, aparentemente un sender autorizado, ¿no? Un sender, digamos, lógico dentro de nuestro ambiente de trabajo. Y eso es para todos. En realidad el robo de información y el ransomware en especial nos ha metido en una espiral de inseguridad que ya no le pega nada más a las empresas, nos puede pegar a nosotros como particulares. Y coincido con Fulgencio, hay que enseñar a nuestros hijos a operar con esa desconfianza, que a veces es complicado, pero es mejor llamar, preguntar y asegurarse, ¿no? Así que es cultura, ¿verdad? Totalmente, Rodrigo. Muchas gracias. Y finalmente, Jair, por favor. Gracias, pues digo, me uno también al agradecimiento de la invitación. Creo que ha sido una sesión por demás enriquecedora y muy agradable compartir con Rodrigo y con Fulgencio el panel, ¿no? La realidad es que son personas de mucho peso en México a nivel nacional y me parece que extendemos las fronteras porque son personas muy dedicadas y muy profesionistas, ¿no? Muy buenos profesionales, creo yo. En lo general, yo podría decir que la seguridad no es un valor de confianza, ¿no? La seguridad es un elemento que tenemos que buscar reiteradamente, pues asegurarnos que lo que estamos viendo es real, ¿no? Normalmente las personas en casa siempre han tenido dudas de, oye, ¿cómo puedo protegerme, etcétera? Hay muchas herramientas de controles parentales para todos aquellos que son papás y buscan protección en dispositivos de sus hijos. Búsquenlas, infórmense, documentense. De repente la seguridad es algo que pareciera física nuclear, no lo es algo mucho más simple, mucho más fácil. Hay campañas de concientización muy agradables tanto para las familias, los niños, etcétera, que es importante retomarlo. Entonces, la seguridad comienza por nosotros en nuestra casa, cómo educamos a nuestros hijos, cómo compartimos información con la pareja, cómo compartimos información con los amigos. Y yo creo que a veces eso nos puede generar pues un mayor entendimiento de dónde estamos expuestos, ¿no? Por ahí he visto algunas preguntas de la gente, entonces decían, oye, ¿cómo le hago en la parte personal? A lo mejor lo de la empresa no me importa, pero a mí sí me interesa como proteger mis cosas. Bueno, empecemos por lo básico, empecemos por leer, empecemos por compartir información que haga sentido para la seguridad de ustedes. Hay mucha información en Internet, hay organizaciones que se dedican a publicar tips, hay una organización europea que se dedica a todo el tema de concientización, entonces hay muy buenos tips que pueden ustedes buscar ahí y evidentemente pues siempre estemos alertas, ¿no? Hay una campaña muy fuerte en esta asociación, no sé si es ONISA, me parece, donde la campaña es piensa y después da clic, ¿no? O sea, creo que es un mensaje importante y analizas la información que te llega y siempre desconfía de las cosas que pudieran parecer muy atractivas para ti, ¿no? Esa sería mi conclusión. Perfecto, muchas gracias, Jair. También le voy a pedir que brevemente nos haga un resumen, algunos comentarios finales a Carlos Patiño, director senior de protección y disponibilidad de datos de Dell Technologies. Adelante, Carlos. Gracias, José Luis. Y bueno, solo hago eco a las palabras de Jair, Rodrigo y Fulgencio. Un placer, como siempre, estar
con ustedes y verlos y escucharlos. Y bueno, finalmente quiero cerrar muy rápido, invitando a aquellas empresas y interesados en protegerse en contra de temas de ransomware y ciberataques, porque evidentemente ya no es un tema de si les va a pasar, más bien es cuándo les va a pasar. Desafortunadamente así es, no hay de otra y tenemos que estar preparados. Dell y Unisys tenemos la mejor alternativa de ransomware que hay en el mercado. Entonces, bueno, solamente la invitación que nos permitan acercarnos a sus equipos de trabajo para hacer un assessment y decirles cómo les podemos ayudar para solventar este tema. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Le doy la palabra a Federico Belling, Country Leader de Unisys México. Por favor, Federico. Gracias, José. Primero, muchas gracias al público, a la audiencia, de participar con nosotros, hacer preguntas excelentes. Muchas gracias a Jair, BBVA, Rodrigo, FEMSA Experto, Fulgencio, Cemex. De verdad, una aportación bastante interesante porque viene desde de la vivencia del día con día de ustedes, cuestiones reales que han pasado o estão trabajando desde su empresa, ¿no? Carlos Patiño, una vez más, gracias por la aportación. Alexis, también por tu expertise, CIO México. Y de verdad, como menciona Carlos Patiño, espero que el contenido haya sido provechoso y permítanos acercar, poder hacer un assessment, ver cómo los apoyamos. O sea, lo que queremos es que la empresa de cada uno de ustedes, de nosotros, no sea parte de la estadística de los 6 trillones de dólares de pérdidas esperados para 2021. Cuenta con nosotros. Gracias, José. Al contrario, gracias, Federico. Muy bien, y también le doy la palabra ahora a Alexis Aguirre, director de ciberseguridad de Unisys Latam. Muchas gracias. Mis palabras finales son: Unisys es un aliado muy fuerte de gobiernos y también de empresas por el mundo entero. Somos también partners globales ahí con Dell, como dijo Carlos Patiños, entonces tenemos ofertas muy interesantes en el punto de vista de ciberseguridad también. Sobre todo me gustaría, apenas como hablamos mucho de Zero Trust, a decir que National Institute of Standards and Technology, el NIST, publicó en agosto del año pasado, un documento que se llama Special Publication 800/207, donde habla Zero Trust Architectures, los 3 pilares que son necesarios para construir una arquitectura Zero Trust. Y comentarles ahí que realmente el Unisys y con Dell podemos cumplir ahí con los 3 pilares que son recomendados por NIST para ofrecer una seguridad Zero Trust y con respuesta automática a incidentes, aislando amenazas en pocos segundos. Entonces, realmente nos gustaría mucho conversar sobre este tipo y aprofundarnos más de qué. Ya sabemos que la tecnología no resuelve todo, pero lo que puede hacer sí es importante conocerlo y ahí queda la invitación también. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Y bueno, pues con esto damos fin a este panel virtual. En nombre de CIO México, agradezco nuevamente la participación de Jair García Osorio, gerente senior de TI de BBVA Bancomer, BBVA, de Rodrigo Rey, director general de Expertal FEMSA, de Fulgencio Garza, director de soluciones de TI de Cemex, y por supuesto nuestra amable audiencia. Vamos a poner los datos de nuestros participantes de Unisys y de Dell para que puedan ponerse en contacto con ellos. Mi nombre es José Luis Becerra, editor de CIO México. Muchas gracias, Velas, por su atención y nos vemos en nuestro próximo evento. Saludos a todos.